Vamos con Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero hablarles ahora acerca del pecado no confesado, es pecado no perdonado. Pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y mi proposición para ustedes y para mí también es que si tenemos cuentas pendientes con Dios, nos pongamos a cuentas, ¿no? Entendiendo y comprendiendo que ustedes y yo que tenemos a Cristo, no estamos bajo la ley del pecado. La ley del pecado y pecar ocasionalmente son dos cosas muy diferentes. Allá afuera de estas tres paredes tenemos a gente atada, maniada, esclavizada por el pecado, que aunque a veces quieran salir, no pueden. Porque el pecado, el único que lo venció en la cruz del Calvario, es Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Están conmigo? Así que dígale a su hermano que está ahí, no te preocupes, Cristo venció por ti y ya no está bajo la ley del pecado. Así que si ustedes traen carga por el pecado, que hay atados al pecado, no es cierto, es una falacia, no es real, es una mentira que quiere parecer verdad. Eso es lo que es una falacia, una mentira que pretende ser verdad. Ustedes y yo no estamos bajo ninguna ley del pecado porque Cristo ya la juzgó en la cruz del Calvario y juntamente ahí encontramos el perdón de nuestros pecados. Pero somos seres humanos y como bien estoy diciendo repetidamente, si bien Dios salvó nuestro espíritu, todavía la naturaleza pecaminosa todavía no es quitada de nosotros y todavía tenemos tendencia al pecado. La escritura es bien clara y me encanta y me doy cuenta yo que aunque la Biblia hable de juicio, también está el amor de Dios ahí entre líneas. Que aunque hable de pecado, también vemos el perdón de Dios y que realmente el que se quiera perder en esto es porque quiere perderse. Siempre hay oportunidades y bueno, no entendemos el pensamiento de Dios a totalidad, pero todos tenemos las mismas oportunidades de reivindicarnos, de reubicarnos, de ponernos en posición una vez más. Y Pablo lo quiso decir en el 1:13 de Filipenses, donde dice que una cosa hago, prosigo a la meta, ¿no? A ver si alcanzo por aquello que ha sido. Olvidando el pasado, pues me extiendo a lo que sigue. Esta mañana yo quiero hablarles, pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y eso sí, que aunque no estamos bajo la ley del pecado, el pecado sigue haciendo su obra y cobra réditos y cobra cuotas, aun cuando somos cristianos, aun cuando podamos estar lo más ungidos. El pecado es muy aparte de el enojo de Dios. El pecado está escrito que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Así seamos cristianos de años, la posición que tengamos en el ministerio, pecado es pecado. Pero gloria a Dios en Cristo Jesús que tenemos oportunidades. Así que si ustedes por ahí traen algo que solo ustedes y Dios lo saben, pues mi proposición es precisamente que entienda cómo opera el pecado en su vida, el daño, lo dañino que es como un virus espiritual, es un parásito espiritual que daña la santidad, ¿no? Que la obstruye para lo que Dios quiere. Muy bien, si no estamos en la ley del pecado, entonces ¿por qué nos preocupamos? Bueno, la preocupación siempre sigue vigente y es que no podemos como hijos de Dios ahora vivir practicando ningún tipo de pecado.
Si bien el enemigo nos sorprende, y algo que usted tiene que aprender, que en las embestidas que el diablo hace en nuestra vida, nunca llega solo, siempre llega. Mamá siempre decía que cuando el mal llega, no llega solo. Y si ustedes han experimentado el dolor, la angustia, la aflicción, se darán cuenta que no es solo un evento, son varios que simultáneamente llegan a nuestra vida y nos interrumpen nuestra agenda y nos pone a temblar y nos saca de la rutina que llevamos, porque querramos o no querramos, Dios está obrando en nosotros, ¿no? Es muy importante la dinámica y lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios tiene preparado. Juan no tenía el don de convertir multitudes como Pedro, pero sí tenía el don de enseñarnos doctrina y cómo corren los principios. La iglesia tiene que preocuparse en conocer las verdades bíblicas, no tanto en lo externo del espíritu, sino en lo interno, que es lo que fundamentalmente necesitamos. ¿Qué hago yo cuando peco, pastor? Se me acabó todo, perdí mi salvación, ya no hay perdón. Bueno, a lo mejor para los compañeros que están al lado ya no hay perdón para uno, porque la iglesia tiene que aprender, y mi deseo es que usted aprenda de que vamos a usar de misericordia con el caído y lo vamos a levantar. Y si 7 veces cae el justo, si Dios lo levanta las 7 veces, nosotros no somos mejor que Dios y debemos de levantar al caído en la iglesia. Si alguien peca en la iglesia, no ha perdido todo y simplemente ha dado un tropiezo, un mal paso que necesita reivindicarse con Dios. ¿Verdad? Y sí, porque les digo esto, porque, ay, Dios mío, cómo se ataca entre el mismo cuerpo de Cristo cuando no entiende este principio. Y no, debería de ser algo que debíamos de entenderlo de un principio, que todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza que no quiere obedecer a Dios, que hay que obligarla a que obedezca a Dios, ¿no? Porque si seguimos la corriente, lo que conocemos como alma, si seguimos nuestras emociones, nuestros sentimientos, créanme que por eso en la iglesia no hay tanta asistencia, porque la gente se está yendo por vista y por lo que siente y no por lo que debe de ser. ¿Qué hacer nosotros cuando pecamos? Si alguno de ustedes está en condición de pecado ahora, tranquilos, esta es la oportunidad. En eso me propongo yo a compartir con ustedes la palabra, quedándome yo también con la misma bendición. ¿Qué debo de hacer, pastor? Bueno, tenemos que confesar nuestro pecado. Si un pecado que no se confiesa es un pecado oculto, y mientras haya algo oculto en nuestra vida, hay un derecho que le pertenece al diablo. El enemigo opera en la oscuridad, opera en lo oculto. Vaya usted, piense en un pecado cualquiera y verá que siempre se quiere aislar. Siempre le gusta la oscuridad, todo en la oscuridad. Por eso que el pecado más se practica en la noche. No, porque en la noche, pues sí, la misma noche llama. Vaya usted, los bailes no se hacen en el día, esos antrios no se abren en el día, aunque estén abiertos no tienen el éxito que tienen en la noche. Y si es de medianoche en adelante es mucho mejor, hasta que el cuerpo aguante. El adúltero va a buscar un rincón en la noche. El joven, para satisfacer sus deseos, va a buscar en la noche. Porque el enemigo opera en la oscuridad, pero nosotros somos hijos de luz y como tales andamos en la verdad siempre. Y un pecado que no se confiesa es un pecado que le estamos dando un derecho al enemigo a que siga obrando sobre ese pecado. Yo lo invito a usted que invite y que ponga tachitas en todas esas cosas que usted tiene buenas, pero que también sea suficientemente honesto para pensar en esas cosas que está chueco. Debe de confesarse el pecado para encontrar libertad en ese pecado. Alguien que no confiesa su pecado no prospera. Y el pecado al final lo calcome. El proceso es simple, de lo más sencillo, y depende de nosotros que sea así. Digo es sencillo porque cuando fallamos, cuando pecamos, lo primero en el proceso de confesión es con Dios. Ahí no tiene que meterse nadie y nadie tiene el derecho de meterse con uno. No me oyeron. Esto es de lo más sencillo. Estamos hablando de un Dios que no te va a exhibir, que no se va a vengar, criticar, defraudar. Es un Dios que te va a escuchar en tu pecado.
Señor, he cometido este error. Perdóname. Dame las armas, o al menos ayúdame a entender qué armas debo de usar para que este pecado no obstruya la santidad ni mi comunión contigo. Ese pecado es confesado con Dios y todo queda. Porque ¿cuántos saben que Dios es nuestro confidente? No nos alcahuetees, nuestro confidente es un Padre discreto. Claro que por otro lado tenemos un diablo que es chismoso hasta los... Por eso que los chismosos no son de Dios. El diablo va a querer desacreditar a los siervos y siervas. El enemigo, no se crean que le da algo, no ofrece su pecado sin cobrar cuotas. Y lo primero que él va a hacer es desacreditar, es profanar lo de Dios. Pero Dios tranquilo. Así que si alguien peca, en el proceso de confesión es con Dios. Es con Dios. Sigue ese pecado en la persona. Porque te digo que depende de uno. Que tan fácil uno lo quiera. ¿Están oyendo? El segundo paso bíblicamente vas a tener que confesarlo a alguien más. Ya eso ya es vergonzoso. Ya eso ya duele. Y cuidado con quien se confiesa. Porque un chisme es cuando ya pasa de 3. Siempre me pongo a pensar yo en David, hombronazo de Dios. Tremendo hombre de Dios. Con sus faltas. Pero una de sus faltas que siempre se predica de él, como con morbo así, ya usted la conoce. Pero él manda una carta al capitán de su ejército y esa carta decía que quitara la vida a alguien. Tuvo que confesar ese pecado él. Le dio tiempo Dios que se acercara a él antes de que el profeta llegara y lo señalara. Y David no pudo. David se escondió, se ocultó de la presencia de Dios donde él estaba acostumbrado a hacerlo. Ese fue el castigo más grande que recibe David. Eso fue la ofensa más grande que pudo hacer ante Dios. Cuando Dios dijo, si yo tenía la confianza contigo, tenía una comunión contigo, David, yo te escuchaba y te perdonaba y eres mi cantor. Eres mi hijo amado. ¿Por qué me ocultaste tu pecado? ¿Por qué Satanás ganó tu mente y te fuiste corriendo creyendo en que nada había pasado en tu falta que cometiste? No te había dado yo todas las mujeres de Israel. Lo que tú querías lo tenías. ¿Por qué escondiste tu rostro? Porque el pecado más grande en este resbalón de David fue el no haber acudido a Dios. No haberle confesado su pecado como siempre estaba acostumbrado. Llegó el profeta Natán, lo exhibe. David manda esta carta a Joab, su capitán. Confesó su pecado con una tercera persona. Y error tras error, su capitán no le obedeció de en adelante. Más adelante, en contra de la voluntad del rey, del jefe, mató a su hijo Absalón, que era un hijo de los más queridos de David. Cuando ustedes leen la historia de David, David muere y Joab queda vivo. Y las últimas palabras que David le entrega a su hijo Absalomón le dice, y acuérdate de Joab, el daño que me ha hecho. Yo no pude meterle mano porque yo le di derecho a que me juzgara. Él conoció que yo fui un asesino involuntario, que le di la orden a él que metiera a Urieteo a lo más profundo de la guerra para que lo mataran, y eso pues sucedió. Joab nunca me respetó después de ahí. O sea, cuando cometemos una falta ante Dios, la primera acción que debemos tomar es correr a Él y no volver a hacerlo. O al menos comenzar un proceso de cambio. Si no se hace caso, se tiene que confesar a alguien. Y aquí es donde se cometen los errores. Donde muchos hermanos tienen tanto problema afuera y luego, en el caso de uno de pastor, llegan a lo último con uno. Pastor, fíjese que esto pasa. ¿Cuántos lo saben? Pues ya se lo dije a fulano y fulano. Híjole, ya no hay garantías. ¿Saben ustedes que los mejores amigos que ustedes puedan tener después de Jesús somos nosotros, sus pastores? A mí no me conviene que ustedes los descrediten. No, porque si ustedes se portan mal,
le echan tierra al ministerio y también a mi trabajo. Y no quiero decir que está tranquilo, ocultamos el pecado. Quiero decir que me dan la oportunidad como pastor de ayudarles a restaurarse en la misericordia. A mí no me espanta si supiera tantos secretos nosotros que sabemos. Y eso es lo que duele a veces. Y es lo que yo le reclamaba a Dios cuando era más novato en esto. Señor, ¿y por qué me tengo manos atadas? Mira lo que están diciendo de mí. Y yo conozco cosas peores de ellos. Dice el Señor, pues hay leyes que hay que respetar. Y la ética pastoral es pico callado, porque no puedes meter lo personal al ministerio. Pero para mí es una vergüenza tener que decirle a alguien tus debilidades cuando hay oportunidad de dárselas a Dios, que es confidente número uno. Pero el pecado, Dios tiene la intención de limpiarnos y Él va a tratar de cualquier forma de hacerlo. Y luego el proceso bíblico después de no querer hacer caso, confesarlo a Dios, y de aún confesándoselo a alguien, persistir, entonces dice la Escritura, pásalo a la iglesia. Ay, aquí se le da material a los débiles, a los novatos, a los críticos, ya no te ven igual. Pero Dios dice en la Escritura que Él es fiel y justo. ¿Saben ustedes que la palabra fiel se escasea hoy en día? ¿Podemos pensar que Dios es fiel? Piénselo. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice el 10? Si decimos que no hemos pecado, o sea que lo segundo que hay que entender aquí, chiquitos bonitos de mi alma, es reconocer que Dios todo lo sabe de mí y que tiene sus propios métodos. Lo peor que podemos hacer es cuando estamos en pecado decir no es pecado. Pero no es pecado ¿en qué? ¿Basado en qué? ¿En lo que el mundo nos lo dicta? ¿O no es pecado comparado a otros pecados? Cuando entendemos nosotros qué es pecado, tiene que ser siempre en base a la verdad que está en la palabra. La palabra de Dios no cambia ni nunca va a cambiar. Seguirá por generación en generación y no se sujeta a culturas. Sí, porque los norteamericanos nos creemos bien listos, más listos que Dios. Yo digo, el día que no necesitemos de Dios es cuando tengamos nuestro aire propio o nuestros propios pulmones hechos por nosotros. ¿Cómo Dios lo sabe de mí? Si lo sabe el gobierno de nosotros todo. Ese miedo ahora que no, que si me vacuno, que el sello de la bestia, me van a tener controlado. Papá, los tienen con el teléfono, con el seguro social, no hay nada oculto, no hay... ¿Usted cree que estamos en un país democrático? No. Aquí nomás basta que den una orden, hey, dame qué hace y en qué pasa el tiempo. Y vámonos, nos dan a conocer, nos rastrean. Oye, Google, y esta pregunta, ¿no? Ya no hay que gastar pestañas buscando un versículo nomás. Google, ¿dónde está esta palabra en la Biblia? No, y a Google avienta 2, 3 versículos. Una cosa bien linda. Miren, a Dios no se le puede esconder nada. El negar que estamos mal nos mete ahora en un proceso de rebelión. Porque si bien Dios perdona nuestro pecado, no perdona la rebelión. O sea que acuérdense ustedes de esto. El pecado es pecado basado en la palabra de Dios, no en mi opinión, ni mi sentir, ni lo que los demás hagan. Todo el mundo puede estar equivocado, no precisamente porque hagan lo mismo, están bien. Y vaya a ver lo que estamos cosechando. No se necesita ser científico, no lleva ciencia para ver cómo el mundo está cosechando lo que está haciendo. En otras palabras, el alejarse de Dios tiene consecuencias. A todo mundo le trae consecuencias y lo que hay que entender es, cuando pecas, reconócelo y di, es pecado. Y yo creo que está un poco más ventaja diciendo, estoy en pecado y estoy en proceso de salir, a decir, esto no es pecado. Porque al decir esto no es pecado, entonces nos metemos en un problema. El pecado llega, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol
del Señor. A ver, póngame otra vez ese versículo, hijos. El pecado o el decir no es pecado, está diciendo él ahí, es por falta de palabra de Dios. A eso se llama humanismo, filosofías humanas. Estamos contrapiadísimos hoy en esta generación, porque no se traza nada en base a la palabra de Dios, sino en base a lo que la sociedad está dictando. Y lo que dice el apóstol aquí, cuando decimos que estamos en pecado y no tenemos pecado, le estamos contradiciendo a Dios diciéndole, tú eres mentiroso y yo estoy bien. Pero eso viene por conducta, por causa de que no tengo palabra. Por eso se dan cuenta que conocer la palabra de Dios es vital para no pecar contra Dios, o al menos pecar lo menos que podamos. Porque Dios no va a aceptar a esos debiluchos que digan, yo no puedo, soy débil. No, Dios no nos llamó a debilidad, nos llamó a fortalecernos. Dios llamó a un ejército fuerte, nutrido, con toda su palabra. ¿Qué pasa con esos cristianos mediocres, sancochados, que ni para allá no sirven ni el pecado ni en la iglesia? Están en un punto intermedio que no sirven para nada. Perdieron el sabor. Y hay muchos cristianos que perdió el sabor de sal. La Biblia dice que usted y yo somos sal de la tierra. Y vaya que una comida sin sal como que no tiene sabor. Por más que nos digan que el sodio es dañino y todo, no, sin sal una comida es insípida. De veras. Y la sal también en términos de cultivo, de agricultura, servía para abonar la tierra y como un fertilizante en los tiempos antiguos. Pero si la sal pierde sabor, se vuelven cristianos insípidos, sin sabor, sin fuerza para nada. Ay, pero la sal también produce sed. El cristiano que ha perdido la sal no dan ganas de ser como ese cristiano. Cuidado, chiquitos bonitos. Fíjense lo que pasa y cómo es progresivo esto. Alertas, confiesen su pecado lo más temprana edad que puedan para que el cáncer del pecado no avance. Y luego el diablo cauterice nuestra mente en ciertas habilidades que tiene y decir, es normal, esto no me estorba, esto así, dice Dios. ¿Me estás diciendo a mí mentiroso acaso? ¿Estás diciéndome que yo exagero en lo que he considerado pecado y establecido? Y me estás diciendo porque estás alejado de mi palabra, te estás alejando. Métase palabra. Y como tercero también aspecto para cómo hacerle en el pecado, cuando nuestro pecado pasa a otro nivel, miren lo que dice el 5, 16 y 17 de esta misma carta. Lo dice la palabra y no yo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. De lo más difícil de explicar en la Biblia es este versículo. Es difícil. Yo voy a tratar a ustedes de explicarles en lo que Dios me enseña en mi entendimiento y corazón, ¿qué quiere decir la Biblia cuando hay un pecado de muerte y pecado no de muerte? Lo que está diciendo aquí el texto es, hay pecados, si ves a tu hermano pecar, ora por él, porque hay pecado que no es de muerte. Pero si ves que hay un pecado de muerte, no ores por él, porque tu oración está diciendo que queda invalidada. Porque el pecado es de muerte. ¿Cómo? Pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cuál será? Yo pensaba, ¿cuál es el pecado que yo puedo orar y ser efectivo con mi hermano? ¿Y cuál es el que me limita a él o ella para orar? El de muerte dice que encuentra impedimento de una intercesión. No quiere decir que no se haga, quiere decir que va a haber más resistencia en lo espiritual para esa persona que ha caído en estos lazos. Miren, ¿se acuerdan de Zafira, de Ananías y Zafira? Una pareja en el capítulo 5 de Hechos. ¿Cómo murieron los dos? ¿Va? Porque aquí puedo decir, y oigan lo que está diciendo la severidad,
El pecado de muerte puede ser comenzando desde muerte a propósitos a muerte física. ¿Ok? Pecado de muerte, y en el caso de Zafira y Ananías, los dos dice la Escritura que súbitamente cayeron muertos. El pecado de muerte es aquel que se comete deliberadamente. ¿Okay? Número 1 es deliberadamente. Se peca con ventaja. ¿Están conmigo? No es, ¡ay, me caí! Porque los grandes fracasos en uno no llegan, ¡ay, me caí! Llegan con un proceso. ¡Pah! Pecado de muerte, número 1, es el que se comete deliberadamente. Número 2, es el que se comete conscientemente. ¿Ok? Y por eso te digo que aún la intercesión de terceros, aún la misma habilidad de Dios para perdonar, se complica. Porque Dios nos dio una voluntad a nosotros que no la va a respetar. Él estará a distancia mientras no le demos permiso que entre en nuestro corazón y tome el control. Dios también queda deshabilitado en ese sentido. Él pudiera cambiarnos, pero entonces ¿de quién sería el mérito? De Él. Y Él quiere darnos a nosotros que por nuestra cuenta nosotros reaccionemos. Pecado de muerte, número 1 es el deliberado, número 2 es consciente. Número 3 es el pecado que de continuo y le falta arrepentimiento. Para esos pecados se complica más. Porque no se trata de pedir perdón a Dios, confesarlo a Dios, no se trata de confesarlo al hermano, no se trata de confesarlo a la iglesia. Ya pasa a otro nivel y es un proceso de muerte. Puede ser muerte espiritual, aunque el espíritu no se toca, pero puede ser muerte hasta, como te digo, hasta física. ¿Estamos entendiendo? Un pecado que se comete consciente ya se vuelve transgresión. ¿Verdad? Es como que yo me pare a media calle diciendo, por fe ese tráiler me va a pasar y no me pasa nada. ¿Sabe que mucha gente se ha ido en este caos que hay de esta enfermedad? Muchos cristianos hablo, porque se pararon conscientemente diciendo, a mí no me hace nada, y no se cubrieron en Dios. Fueron indiscretos, imprudentes, y algunos de ellos se fueron por su imprudencia. El pecado de muerte es aquel que se comete deliberadamente. Una tras vez el Espíritu Santo dice no, 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 no. Y por el fin la conciencia se va acostumbrando y se practica y no puede llegar la persona al arrepentimiento. Entonces hemos visto a mucha gente que Dios la tiene que llamar a su presencia. No se pudo hacer nada de ellos. Hay alcohólicos que se les ha dicho que el alcohol te va a seguir dañando los órganos que tienes, principalmente el hígado. Ya lo tienes dañado, si sigues tomando lo vas a seguir dañando y te vas a morir. Tal y tal tiempo tienes. ¿Y sabes lo que hacen esas personas? Que esclavizados a ese vicio, que está en su mente, por supuesto, pero que ahora el cuerpo está comprometido. Porque ¿cuántos saben que la mente compromete el cuerpo? Nosotros no podemos pensar que un drogadicto va a dejar la droga así. Por eso hay programas, pero aún en los programas, si el drogadicto no quiere salir, sale del programa y vuelve a la basura. Porque el cuerpo, lo primero que tiene que un drogadicto pelear y batallar es con su cuerpo. Ya el cuerpo ya lo domó, ya el cuerpo ya lo habitó. Deja la droga y la tembladera y tienen ataques de nervios y se vuelven hasta locos porque el cuerpo está trastornado, el cuerpo ya estuvo acostumbrado a la droga, ya la aceptó el sistema, ya todo está dependiendo de la sustancia que está consumiendo. No será la terapia, no será
le ayudará el que esté en un lugar donde no tenga acceso a la droga. Pero el que tiene que pelear, el volver a purificar el cuerpo es la persona. Y es doloroso ver a un drogadicto en rehabilitación, señores. Es doloroso ver cómo sufre. Que la mayoría dice, no puedo. Y prefieren pagar con su vida que dejar el vicio. El pecado es la misma manera. El pecado es adictivo. Pero todo está en la mente. La mente que por supuesto que afecta a nuestro cuerpo. Y ese es el pecado de muerte que dice el apóstol. Yo les digo que por eso no pidan. Porque eso está en las personas. Pero lo que está diciendo es, no, nuestro trabajo siempre es interceder por los drogadictos, por aquellos que están atados en alguna área que está fuera de la voluntad de Dios. Adelante. Nosotros no podemos decir desecho porque ya el pecado de muerte, no. Eso lo dice el apóstol como forma doctrinal y dándonos una gran verdad. Por eso les digo que el que se pierde aquí, se pierde porque quiere. Pecado de muerte entonces es el que se comete deliberado, consciente, de continuo. Aún en el pecado de muerte no se crean ustedes que es el final de todo. Lo que está diciendo es que hay una severidad y un grado más alto. Que ya no es con el consejito, con la declaración. No. Ya se necesita liberación. Y es la persona la que necesita ser liberada. Por los pasos que ha dado. Por lo avanzado que va a la cosa. Es buena noticia y es de más trabajo. Miren lo que dice el apóstol por la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Lo excelente es que no pequemos. Entre lo bueno y lo excelente son dos enemigos fuertes. Gente que se acostumbra en lo bueno, ya le llevo poco a poco. No pequen, es lo mejor. Evítense de dolores de cabeza. ¿Ok? Vivan una vida excelente, fructífera, en abundancia. No pequen, metan palabra para que no pequen. La palabra es para eso, para evitar los dolores de cabeza y tropiezos. Ahora sí pecaron. Ni modo. Si pecaron, si alguno hubiera pecado, ahora sí necesitamos un abogado. ¿Ves cómo va la cosa? No llegues a niveles donde necesitas abogado. Un abogado es el que representa, es el que traza leyes. Un buen abogado es aquel que delinea. Yo doy gracias por la gente que Dios me permite conocer y de hecho estoy trabajando ahorita con dos abogados que los conozco desde jovencitos, recién casados. Estoy hablando como unos 25 años. Ella es una abogada que pelea las corporaciones, pelea Microsoft, pelea Amazon, pero en demandas grandísimas. Él es más, pelea más como de gente que se envenena en los trabajos. Un químico que hizo daño a un trabajador, un producto que salió mal, él los pelea. Pero los dos son muy interesantes. Son callados, son introvertidos. Yo los he aprendido a conocer, que muestran emociones, pero no se crea que se ríen a carcajadas. No. Cuando ellos sonríen, esos se están desbordando en alegría estos dos. Cuando tienen un caso que ganar, se meten tanto en ese caso. Le digo, ¿y no se sienten mal cuando están defendiendo a una mal persona que sí es culpable y que es obvio? Dicen, para eso juramos defender la causa. Aunque sepamos que es culpable la persona, cuando me contratan mi trabajo es hacer que sea inocente. Y aquí en Estados Unidos es que la persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Lo que quiero decir es esto es que en esta escala de pecado se necesita una representación, se necesita un abogado. Este abogado no cobra, es efectivo, pelea bajo leyes.
Pero es un abogado que está vinculado también en amor, pero que no le gana el amor, le ganan las leyes. No cometa nunca el error usted, el hermano, aquel que tenía un juez muy justo. Pero este hermano salió perdido, era borracho, tenía no sé cuántos accidentes. Y se las arreglaba para que su hermano le diera a la corte y su hermano lo veía y ellos sabían que eran hermanos y lo sacaba libre por misericordia. Pero un día de tanto y tanto presentarse a esa corte con su hermano, llegó y este llegó muy seguro por su delito, dijo al cabo mi carnal me considera. Y llamaron todos a corte y hicieron las reverencias debidas. Y el juez se le quedó viendo y le dijo, en esta ocasión te voy a juzgar como juez y no como tu hermano. Eso es lo que es como el pecado. Así que si debemos algo a Dios, pongámonos a cuenta. Agarre un tiempo de oración y dígale, Señor, yo no sé nada, soy analfabeto, tú lo sabes todo, examina mi vida. Examíname, léase el 51 de Salmos y verá que ahí está David encontrando a Dios una vez más, dolido, triste. Es más, se lo voy a leer para orar. ¿Qué le parece? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Esto fue después de Natán. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo era una hierba que se usaba para escobas, pero también era para la purificación. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aleluya. Si fuera por el hombre, David no hubiera sido apto para hacer el Salmo 52. Descalificado. Esto tuve que haberle dicho de inmediato, pero como nosotros, no pudo. Pero luego escribe el 52. ¿Y sabe lo que está diciendo ahí? Es que esta experiencia que yo he tenido, dice David, le sirva a otros. Amado hermano, tenemos esperanza en un Dios de misericordia.